Tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestro refugio. En ti están nuestras generaciones, papá. Gracias te damos, Espíritu de vida, por esta mañana preciosa. Presentamos, Señor, nuestros diezmos, ofrendas, pero sobre todo presentamos nuestros corazones dispuestos para escuchar tu voz en esta mañana. Todo lo rendimos a tu gobierno, todo lo sometemos a tu luz. Hoy proclamamos la sangre preciosa del Cordero llenando todo vacío. Yo te invito a que por un minuto puedas ahí cerrar tus ojitos y decirle: Señor, estoy dispuesto para que me hables, estoy hambriento por comer de ti, Señor, estoy sediento de tus aguas. Y esta mañana, mientras oraba, el Señor me mostraba aquel pasaje de la mujer samaritana cuando decía ella que tú de dónde sacarás agua, y él le dice: si supieras quién está enfrente tuyo, le pedirías dame de beber. Y esta mañana, Señor, nuestras almas tienen sed de ti, Señor. Por eso te pido, Señor, que esta mañana seas tú saciando toda sed, Señor. Seas tú permitiendo, Señor, que nuestras vidas, Señor, entren en esa plenitud que tú ganaste para nosotros, Señor. Esa plenitud que ya está, Señor. Porque la mesa ya está. Porque el Señor esta mañana nos ha convocado a este lugar para recordarnos cuánto amor ha derramado en nuestros corazones. Y esta mañana oro para que el espíritu de paternidad que hemos recibido, que nos lleva a clamar Abba, Padre, sea el que esta mañana nos lleve a comprender la Escritura, nos lleve a recorrer el camino y a entender, Señor, que ya todo fue hecho por amor de tu nombre, por la victoria eterna de la cruz. Te damos gloria y honor. Y yo te invito que ahí, antes de abrir tus ojos, dile: Señor, te doy gloria. Te doy gloria, te doy gloria, te doy gloria, Señor. Descanso en la obra consumada de la cruz, descanso en el pacto eterno, descanso, Señor, en cada promesa, en cada juramento, pero descanso, Señor, en que soy hijo. Y como hijo, Señor, soy formado, soy instruido, soy alineado a tu voz, Señor. Hoy mi vida puede oírte, Señor. Y hoy oramos, Señor, para que tu voz irrumpa en todo momento, Señor, de nuestras vidas. Porque anhelamos, Señor, vivir en esa comunión perfecta, como el Hijo la tenía contigo, Señor. Así, Señor, anhelamos mantenernos en cada día, Señor, que vivamos sobre esta tierra. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Yo quiero que usted mire al que está a su lado y dígale: ¿cómo te ha hecho de bien esta vida que has recibido? Dígale: estás más guapo, qué hermoso estás. ¿Cuántos saben que el Señor nos hermosea? Amén. Amén. Y dígale, y eso que aún el Señor no ha terminado. Dígale, y eso que aún no ha terminado. Dígale: prepárate para ver mi mejor versión. Dígale. Y si hay esposos al lado de esposas, dígale: todavía no has conocido la mejor versión de tu esposo. Dígale. Y si hay esposas, dígale: todavía no conoces la mejor versión de tu esposa, porque el Señor está trabajando. Si hay papás y hay hijos, ¿qué tal si se miran y le dice: papá, no conoces todavía la mejor versión de tu hijo? Y si hay mamás o papás, dígale: no conoces la mejor versión de papá que soy. Amén. Sonríele al que está a su lado, dígale: Cristo te ama. Respira y descansa en Él. Amén. Qué bueno es hacer memoria de lo bueno que ha sido nuestro Abba. Amén. Y cuando Valentina hablaba, decía yo: Señor, qué delicado cuando no entendemos, ¿verdad? Porque creo que Daniel y Lady no dijeron: vamos a atormentarle toda la vida a Valentina. Pero creyeron en una voz que hablaba afuera y decía:
tiene mal de ojo. Ahora yo quiero declarar esto, que eso no tiene poder en la vida de ninguno de nuestros hijos ni de nuestras generaciones, amén. Pero cuando no entiendo, al ver a un hijo enfermo, un papá que no entiende, busca recursos y a veces tristemente los buscamos en lugares incorrectos, ¿verdad? Pero dice la palabra que conoceréis la verdad, amén. Y creo que el Señor va a restituir ese tiempo en la vida de Valen, en la vida de Daniel, de Lady y en la vida de cada uno de nosotros. Y creo que también queda un testimonio para los que están recién con bebés, o quizás con bebés que todavía no están, pero en el espíritu ya vendrán pronto a la vida de muchos. Ay, Señor. Y esos bebés guardados en la promesa. Porque sé que los hijos de Dios tenemos promesas que el Señor cumple a cabalidad, amén, amén. Y esta mañana quiero contarles, mira el que está a su lado y dile, como casa, empezamos un nuevo tiempo. Déjenme explicarles, miren que el Señor nos dijo en tiempos de oración, dice, no es correcto que ustedes estén edificando sus casas si mi casa no está edificada. Dice el Señor, por eso se cansan, por eso no tienen plenitud, por eso sus vidas se van como el agua entre los dedos, ¿verdad? Por eso es que dice, retienen, pero al final nada les llena, nada les satisface. Y dígale al que está a su lado, la plenitud que estás buscando está muy ligada a edificar la casa de Dios. Y alguno pensará que vamos a hablar de remodelar el salón. No, de edificar esta casa. Entonces vamos a entrar en un tiempo de edificar, pero no vamos a edificar desde que nosotros nos paremos y les digamos, mire, la palabra dice esto, haga esto. Vamos a edificar desde un recurso eterno, más bien desde una vida eterna que fue dada a cada uno de nosotros. Dígale al que está a su lado, vamos a revisar la edificación desde la gracia. Porque yo sé que muchos aquí tienen disciplina. Yo creo que, voy a poner ejemplos y el que no, de pronto dirá, yo no, ¿verdad? Por ejemplo, Edwin y Jess, cómo salen y corren y entrenan, y eso es una disciplina, ¿verdad? Que ¿cuántos de aquí aguantamos ese ritmo de ellos? Yo creo que nos cuesta, ¿verdad? Y quizás no le hemos encontrado todavía el sentido, porque creo que ellos encontraron un entendimiento para hacerlo. Pero déjenme, porque también existen personas que oran por otros. Por ejemplo, la hermanita Lindelia llama a otros, ¿verdad? Cuida a otros. Y eso también es un proceso de disciplina y de crecimiento del entendimiento de una vida. Ok. Otros dicen, por ejemplo, estudio de la palabra. ¿A quién sacan cuando hablo de estudio de la palabra? A ver, la hermanita Judith, ¿verdad? Ella, usted le dice, vamos a estudiar Hebreos, ella saca todo su estudio. Ella no se queda como, ya leí, pastora, no. La hermanita Gloria también le gusta estudiar. Y creo que así varios tienen disciplina. Otros tienen disciplina para ordenar su casa. Y usted llega a su casa y encuentra su casa ordenada. Bueno, para comer saludable, y le pido al Señor que nos haga más responsables en esa área. Pero amados, dígale al que está a su lado, el orden es una herencia de los hijos de Dios. Pero dígale también, el desorden es una herencia de Adán. Ay, ay, ay. Entonces, vamos a empezar a revisar la edificación desde la gracia. Y vamos a entrar en un tiempo donde vamos a tocar muchas áreas. Así que no te pierdas, domingo tras domingo vamos a estar trabajando cómo edificamos esta casa para el Señor. Ayer mi hijo me decía, madre, háblame de la oración 24/7, háblame de eso. Y yo le decía,
amor, es que sí es necesario tener tiempos donde cerramos la puerta, y yo los amo esos tiempos, pero yo tengo que vivir 24/7 consciente de que el Señor está conmigo y no lo debo buscar en un lugar porque Él me habita y porque yo puedo hablar con Él, porque Él mismo abrió el camino. ¿Cuántos se alegran de eso? Amén. La oración 24/7 es entender que si estoy mercando, si estoy arreglando la casa, si estoy llevando a los niños al colegio, si estoy en mi empleo, si estoy, puedo hablar con Él. Y es más, no como que puedo, sino que tengo una comunión. No sé cómo, a mí me pasó en estos días que salgo de una sedación y cuando yo me despierto, yo estaba orando. Yo no sé qué tan duro estaba orando yo en ese lugar, pero cuando la sedación empezó el proceso, yo empecé: Señor, entrego mi espíritu, mi alma, todo mi ser te pertenece. Señor, tú cubres este lugar. Y yo cuando me dormí, pero cuando me desperté, yo: Señor, te alabo porque tú eres grande y poderoso. Y yo cuando volteé a mirar estaba rodeada de enfermeras, de gente mirando. Pero saben, amados, qué lindo cuando nuestros pensamientos le pertenecen a Él. Y quisiera decirte que siempre ha sido así, pero hay momentos en los que he permitido que pensamientos que no deberían estar, empiecen a rodear mi mente. ¿Cuánto les ha pasado? Pensamientos de angustia, de temor, pensamientos. Y saben, ahí es cuando tenemos que volver a afianzarnos en esa oración 24/7 para, como dice la Escritura, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, esta edificación que vamos a revisar es una edificación que no puede partir de nuestro esfuerzo, porque les digo la verdad, todos nos cansamos. ¿Cuántos no se cansan aquí? A ver, alguien que no se canse. Nos cansamos. Les digo la verdad, hay días cuando la dieta era muy... Eso sí lo necesitas. Es más, ¿cuántos saben que estamos en el mes de la Biblia? Ajá, están más económicas por ser el mes de la Biblia. Quiero contarles que este no es, para nosotros los hijos de Dios, no es el mes de las brujas. Este es el mes de la palabra, de la reforma. Este es el mes donde la palabra debe tener entendimiento. Un mes donde le decimos: Señor, quiero tu palabra. Qué lindo que el Señor justo en este mes nos pone a trabajar este tema del orden. Yo creo que desde hace 30 años que empecé a conocer del Señor, he tenido varias Biblias, pero nunca olvido mi primera Biblia. ¿Cuántos recuerdan su primera Biblia? Y recuerdo que me la regaló la persona que me ganó para el Señor. Y me regaló una Biblia muy linda con su tapa en cuero, muy hermosa, pero también era de un tamaño cómodo para cargarla en el maletín de la universidad. Esa Biblia se mojó conmigo, esa Biblia la amé, pero ella le escribió un mensaje en la dedicatoria y dice: me gozo de compartir la palabra con alguien que la ama. Y saben, cuando yo la leí, yo dije: ¿será que eso es verdad en mi vida? Pero poco a poco, mientras la leí, aprendí a amar la palabra. Y hoy yo oro porque tú puedas amar la palabra. Que yo pueda amar la palabra más de lo que hoy creo que la amo, ¿verdad? Porque el Señor está trabajando en nosotros. Amar la palabra es cuidarla. Amar la palabra es atesorarla. Amar la palabra es permitir que ella nos dirija. La palabra viene a enseñarnos, a instruirnos, a corregirnos, a sanarnos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: ustedes no vienen a mí para que yo los sane. Él es nuestra sanidad. Él es todo lo que necesitamos. Y miren lo que dice Génesis 1:2. ¿Cuántos lo tienen? No sé en qué versión la tiene cada uno, pero creo que todo, sé que todos tiene el mismo sentido. Si alguno tiene una versión que usted sienta que la amplía, conmigo nunca tenga temor de levantar la mano y decir: quiero leer esta versión, porque juntos estamos estudiando. Y dice
y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Aquí dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Alguien tiene otra versión de ese versículo? O sea, ¿le suena diferente? Sí. El lenguaje actual dice, mira, la tierra no tenía forma. ¿Sí tiene? O sea, Danielito, ¿está funcionando ese micrófono? Sí. Ya voy. Sino que es por los que dice, están en las... la tierra Ya. no tenía forma, Ya. ni había en ella Te nada. llama, mi querida. La tierra. Tienes que aprender. La tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. ¿La tierra estaba cómo? No tenía forma. Dice, no tenía forma. En esta otra versión dice, estaba. ¿Alguna otra versión? ¿Por allá, mi vale? ¿Alguien me ayuda? La tierra estaba en caos total. Ajá, no tenía forma. Hay otra. Estaba en caos total. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire, la superficie de las aguas. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada, sin forma. ¿Qué más dice? En caos, vacía. Y yo siempre pregunto, ¿por qué va a estar vacía si está desordenada? ¿O por qué hay desorden si está vacía? ¿Verdad? ¿Sí se han preguntado eso? Porque el orden lo genera la vida. Pero estaba vacía del único que puede traer el orden, que es Cristo. Pero hay una buena noticia. Cuando yo leí este versículo, aún en medio de nuestro desorden, el Espíritu de Dios se está moviendo. ¿Lo están viendo, amados? El Espíritu de Dios no se aleja de ti porque hay desorden en tu vida. El Espíritu de Dios está moviéndose sobre el caos, sobre la falta de forma, de orden en la que estás y en la que estoy. El Espíritu Santo sigue trabajando en cada uno de nosotros a pesar de lo que esté pasando. Yo quiero que esta mañana mires con fe y dile, Señor, yo sé que estás trabajando en mí. Y esa área que no le voy a pedir que la cuente, porque cada uno sabe dónde el Señor está trabajando. O quizás también me atrevo a decir algo. Va a pasar que durante este tiempo tú no sabías que estabas tan desordenado, pero el Señor te lo va a ir mostrando. A veces creemos que estamos bien. ¿A cuánto les ha pasado eso? Uy, yo estoy bien. Y llega el Señor y dice, sí, espérate, te muestro. La luz viene a mostrar. Y entonces vamos al siguiente versículo, el verso 3. Entonces Dios dijo, ¿qué dijo Dios? Sea la luz, y hubo luz. Siempre que hay desorden, Dios desea. Primero, me gusta mucho, dice, Dios dijo. Dígale al que está a su lado, la voz de Dios va a traer orden a tu vida. Dice, y Dios dijo, y vino la luz. Yo no sé usted si alguna vez ha leído, yo le contaba al grupo que vino el viernes, cómo leyendo el libro de Hechos, ¿sí lo han leído Hechos? Y cuando Pablo, en Hechos creo que es 20, déjenme yo miro. Sí, Hechos 22, verso 9. Lo leo desde el 7 para que más o menos entendamos el contexto. Dice Pablo, que en ese momento era Saulo, caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy el Nazareno a quien tú persigues. Pero mire el verso 9, lo curioso en este pasaje. El verso 9 del capítulo 22 de Hechos. Dice, los que estaban conmigo, ¿qué dice? Vieron la luz, pero ciertamente no comprendieron la voz.
Tremendo, ¿verdad? En medio del desorden de nuestra vida debe estar la voz de Dios y su luz. Pero dice Pablo, y dice, no comprendían la voz de aquel que me hablaba. Y esto me impacta muchísimo. ¿Cómo no comprendemos a veces la voz del que nos habla? Pero dice después allí que la voz le dijo, y él le dice, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco y allí se te dirá lo que se ha ordenado que hagas. Siempre que hay vacío, que hay desorden, la voz de Dios viene con luz. Pero entonces tenemos que cuidarnos de entender la voz del que nos habla. Porque si ustedes piensan, Pablo no iba solo, iban varios con Pablo, ¿verdad? Pero ¿cuántos fueron transformados? ¿Ah? Él no más. ¿Y por qué él no más? Pensemos que porque era el tiempo para él, pero también pensemos porque él escuchó la voz. Y me preocupa cuando la voz de Dios está sonando y nosotros no la escuchamos. Porque el desorden de nuestras vidas solamente podemos sanarlo con el orden que Dios puede producir. Y ese orden es su vida hablando y trayendo luz. ¿Qué dice Juan 1:4? Juan 1, del verso 4 al 5. Si lo puedes poner, Danielito. Quiero retomar un momento mientras Daniel pone este pasaje. El espíritu se mueve sobre el caos y lo primero que Dios hace es llamar luz. Iluminó, pero también separó. Quiero que entiendas esto. Mira al que está a tu lado y dile, en este tiempo de orden, la luz te va a separar. ¿Cuántos quieren que Dios ordene sus finanzas? Dios te va a tener que separar de algún mal hábito. ¿Cuántos quieren que Dios mejore su salud? Dios te va a tener que separar de cosas que te están haciendo daño. Siempre el orden trae separación de lo que es tinieblas. Y aprendí algo que me impactó mucho. Cada vez que llegamos a la iglesia, a la alcoba a dormir, a la casa, traemos tinieblas. Llegó Pepito a la casa y Pepito no llega solo, llega con su desorden, llega con sus tinieblas. Cada vez que vamos a servir al Señor, traemos nuestro desorden, traemos las tinieblas. Pero el Espíritu Santo se está moviendo y está esperando que tú y yo querramos entrar en un ámbito de orden. Por eso cuando el Señor ve el desorden, Él envía su palabra y su palabra llega con luz. Porque en Él, dice la palabra en Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida. Entonces, ¿qué es la luz? Es vida. ¿Y quién es la vida? Cristo. Mire, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué dice el verso 5, Danielito? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Hay otro pasaje que dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque amaban lo que hacían en tinieblas. ¿Sabe por qué seguimos desordenados? Porque amamos la tiniebla. ¿Sabes por qué no has podido con eso que tú sabes que hace rato el Señor viene trabajando? Porque eso te da un placer a tu carne. Y esta es una cuestión de amores. ¿Amo más a Dios o amo más esto que hago? Y sé que están poniéndose serios. Por favor, ámenme todavía, porque yo también siento esta palabra en mi vida. ¿Por qué, Señor, si esto yo ya lo conozco? Yo oí, pero no he permitido que tu luz me separe.
porque dijo que el Señor vio que la luz era buena y la luz separó el día de la noche. La luz separó lo que no era de lo que era. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos van a dejar que el Señor separe cosas en su vida? ¿Saben? Viene como a mi mente el pasaje cuando el faraón le dice a Moisés: Moisés, ora a Dios para que se vayan las ranas. Y Moisés le dice: Señor, faraón, ¿y cuándo quieres que ore? ¿Usted qué hubiera dicho? Ya. ¿Y qué dijo faraón? ¿Qué dijo faraón? Mañana. 24 horas más con las ranas. Quiero dormir otra noche con las ranas. Pero ¿cuántos hemos sido como el faraón? Mañana, Señor, déjame otra semanita con este mal hábito. A partir del 1 de enero. Ya, claro, vamos haciendo cuentas en enero, ¿no? Ya en enero me alineo, me ordeno. Necio, no sabes si mañana estarás vivo. Necio. Y donde hay luz hay vida, y donde hay vida hay orden, y donde hay orden hay paz. ¿Quién está buscando paz? Amén. ¿Cuántos saben que el desorden genera angustia? ¿Sí? Mire, hasta los que no les gusta hacer oficio, sean sinceros. Si usted llega y la señora fue y le arregló la casa, ¿usted cómo se siente? Pero si usted llega y nadie arregló nada, y de repente le dejaron más desorden del que usted puede manejar ese día, ¿usted cómo se siente? Sobrepasado, ¿verdad? ¿Ah? Abrumado. No sé cuántos han tenido la experiencia que cambian sus tendidos de cama, limpian su habitación y esa noche duermen más rico. ¿Sí o no? ¿Cuántos han tenido la experiencia de llegar a un hotel que huele a sudor? Les cuento, a nosotros nos pasó en Quito. Nos tocó una noche que no conseguíamos otro hotel y nos tocó porque llegábamos con los niños pequeños. Era o entrar a ese hostal o era dormir en el carro, porque habíamos ido por tierra. Estábamos agotados y mi esposo me dice: pero ¿cuál es el problema? Una noche, mañana ya tenemos reserva en otro hotel. Les digo que esa noche yo no dormí. Yo me la pasé mirando porque pasaban cucarachas. Él se quedó profundo. ¿Sabe yo qué hice? Saqué la ropa de la maleta y llené la cama de ropa para que mis hijos durmieran. Pero yo me la pasé vigilándolos toda la noche. En el desorden no se descansa. No podemos encontrar la paz si no hay orden, familia. Y el que está en paz, dígale al que está a su lado, el que está en paz está bajo el gobierno de Dios. Y el que está bajo el gobierno de Dios gobierna. ¿Cuántos lo saben? Solamente alguien en paz puede gobernar una situación. Se cayó un niño, se rompió la cara. Si la mamá no entra en paz, alguien tiene que coger a ese niño y tomar gobierno de esa situación. ¿Cierto que sí? Porque cuando estamos en angustia, cuando estamos en gritos, no vemos la salida. Y entonces estamos siendo como casa llamados a edificar, no desde nuestro esfuerzo, sino desde su gracia. Y vamos a ir comprendiendo lo que eso significa. Porque toda edificación correcta comienza con el fundamento correcto. Porque hay un orden para edificar. Vamos a pensar en una edificación. Aquí hay un arquitecto, hay gente que le gusta edificar, hay gente que ha construido algo, ¿verdad? Miren, creo que no podemos comprar un terreno y decir mañana levanto paredes. No podemos, ¿verdad? Primero tenemos que traer gente experta que mire el terreno. ¿Qué condiciones tiene el terreno? ¿Qué necesidades tiene el terreno? Tenemos que limpiar el terreno. Tenemos que abrir huecos profundos en el terreno para levantar cimientos del tamaño de lo que significará la construcción. Cuando uno lee la palabra, a veces la lee rápido.
Pero el Señor no cogió a Moisés hoy y mañana lo hizo libertador. El Señor trabajó profundo en Moisés. 80 al final. Cuando el Señor tomó a Samuel, trabajó con Samuel antes de que fuera el profeta, que ni una palabra se caía en tierra. Aún el Señor, cuando llamó a Jesús, Jesús no salió a los 10 años que quería de pronto poder predicar. Se sujetó a su casa. Y dice Filipenses que aprendió obediencia para un momento en el que estaba listo. Dígale al que está a su lado: yo tengo un momento en el que estaré listo y Dios se va a glorificar en mí. A veces la gente dice: es que paso y todavía te veo pequeñito, pequeñito, pequeñito. Pero yo solo sé que Dios está trabajando, trabajando, trabajando. Y un día la gente pasará y verá cómo está de grande este edificio. Pero no soy yo, sino la gracia en mí. Amén. Como decía Pablo, no soy yo, es la gracia en mí, es su gracia en mí. Y amados, dice 1 Corintios 3:11, ¿cuánto lo pueden buscar? A ver, la Biblia más rápida del oeste. A ver si les gano yo con una sola mano. 1 Corintios, ¿ya? 3:11. Esas Biblias rápidas. Dice la Escritura: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Dígale al que está a su lado, no dice el que estará puesto. Está. Mire, somos necios creyendo que yo puedo poner el fundamento. El Señor dice: nadie puede poner otro fundamento, porque ya está puesto. ¿Y quién es ese fundamento? Jesucristo. Y amada iglesia, dice la palabra, y yo sé que usted la conoce, no la tengo aquí para leerla, pero dice que el necio edificó su casa sobre la arena, pero el prudente edificó su casa sobre la roca. ¿Cómo me llamo cuando quiero edificar fuera del fundamento? ¿Cómo me llamo cuando edifico en el fundamento? Prudente, sabio, sensato. No podemos seguir edificando sobre la arena y esperar que el Señor se mueva como queremos. Tenemos que someternos al orden, y solo hay un fundamento. Arquitecto, ¿para qué sirve el fundamento? Sostiene todo el peso de la edificación, todo lo que se le monte encima. Y ese fundamento habla de lo que se va a construir también, ¿verdad? De ahí depende todo. De ahí depende todo. Si va a construir una casita chiquitica, si va a construir un edificio, si es ¿Cuántos pisos? lo que sea que el Señor llamó. Mira, qué lindo pensar esto, que el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Tú sabes quién eres en Él. Tú ya sabes quién eres en Él. Sabes hasta dónde el Señor te soñó. Sabes todo lo que escribió de ti. Sabes todo lo que el Señor puso en ti. A veces ni lo sabemos, pero le decimos: así, Señor. Me acuerdo cuando mi hijo Alejandro tenía como 2 años y pintaba los árboles de muchos colores. Pero no importa. Alejo, así no son los árboles. No importa, mamá. ¿Y cuánto nos vemos diciéndole así a Dios? Pero no importa. Es que yo sé. No importa. Y el Señor diciéndonos: sí importa. Y nos deja allí hasta que aprendamos que sí importa. Porque el fundamento ya fue puesto. ¿Qué dice Efesios 2? Desde el verso 4. Vamos otra vez con las Biblias. ¿Para dónde queda Efesios? Para allá. Para allá. Para allá. Efesios capítulo 2 y el verso 4 dice la Escritura, familia bella: pero Dios, que es rico en misericordia, ¿qué dice? Con su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos ¿cómo?
Por gracia. ¿Cuántos no lo sabemos de memoria, verdad? Porque Él, por su gran amor, nos amó cuando aún estábamos muertos. ¿Sabe que es muy fácil que la gente nos ama cuando tenemos victorias? Es fácil tener amigos cuando tienes plata en el bolsillo, salud. Es fácil tener gente que te aplauda cuando estás con muchas cosas a tu favor. Pero el Señor te amó cuando no tenías absolutamente nada. Y peor, cuando estabas metido en el hueco más hueco de tu vida. Ahí nos amó el Señor. El desorden llega en lo espiritual, cuando el yo ocupa el lugar del Señor. ¿Sabes cuándo llegó el desorden financiero? Cuando tú te creíste más sabio que Dios para administrar. ¿Sabes cuándo llegó el desorden en la familia? Cuando quitamos al Señor y nos entronamos nosotros. Es que yo sé, no importa. Y yo estoy hablando con gente que ama al Señor, ¿verdad que sí? Pero ¿cuántos de ustedes son sinceros conmigo y dicen, Señor, muchas veces te he sacado y me he puesto yo? Por eso llegó el desorden a mi vida. ¿Cuántos lo pueden reconocer? Y si no, arrepiéntase, porque también yo no creo que el Señor nos dice ordenen cuando la única que ha visto cosas desordenadas en su vida sea yo. O esta palabra era solo para mí. ¿Será que era solo para mí? ¿O era para todos? Amén. Cuando no dependemos del Espíritu Santo, cuando hacemos cosas para Él, pero no desde Él. Señor, hago cosas para ti. Como por ejemplo, vamos a ir al hospital y voy por ti, pero no lo hago desde ti. ¿Sí? ¿Más o menos lo entendemos? Sí. Lo hago desde mi nombre. Lo hago porque quiero que vean que yo soy generoso. Lo hago para que vean que, no sé, que yo puedo hacer cosas loables, no sé. Pero cuando lo hacemos desde Él, tiene otro valor y tiene otro peso. Para mí, por allí va el orar 24/7. Sí, creo que podemos un día coger y decir, todos vengan a orar 24 horas, 7 días a la semana. Podría ser, pero sé que no es sostenible en el tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos se pueden pasar toda la vida aquí y no trabajamos? No es sostenible en el tiempo. Pero sí es verdad que podemos estar 24/7 dependiendo de su voz. Porque cada vez que lo sacamos de la ecuación, el desorden tiene lugar. Venía a mi memoria cuando Adán y Eva. Yo les pregunto, ¿ustedes cuántas veces creen que Adán y Eva pasaron por el árbol del conocimiento del bien y del mal? Yo creo que pasaron muchas. Pero quizás algo se descuidó en ellos y un día pasaron y escucharon esa voz. ¿Ustedes creen que la serpiente era la primera vez que los llamaba? No sé a cuánto les ha pasado que pasamos por gente que habla mal o gente que hace cosas feas y tú, cuando estás lleno del amor de Dios, ni te das cuenta. Pero cuando pasas en esos días donde dejaste la comunión con el Señor, dejaste de mirarlo a Él, como Pedro en las aguas, que empezó a mirar el viento y las aguas y se dio cuenta de que las circunstancias eran adversas. Y ahí esa voz empezó a gobernar. El orden es un gobierno y el desorden es un gobierno. El orden es el gobierno de Dios y el desorden es el gobierno de la tiniebla. Yo quería sacar aquí como un pequeño diagnóstico. Señales de desorden en la vida de nosotros: la fatiga, la comparación, la frustración, la pérdida de gozo, la pérdida de dirección. Pero hay un antídoto y es la gracia, y es volver al fundamento. Hay señales del desorden en nuestra alma. ¿Saben? Cuando el hombre pecó, el desorden trajo desconciliación, el alma se fracturó. Es como si cogiéramos hoy un vaso y lo quebráramos y quedó en muchos pedacitos. Algo así le pasó al alma, muchos pedacitos. Por eso el Señor no viene, y yo no sé cuántos han escuchado de la técnica japonesa donde vienen y con oro pegan otra vez las piezas. ¿Lo han visto? Pero el Señor no hizo eso contigo. El Señor te hizo nuevo.
Y muchos dicen, ay, él me pegó y como me pegó con oro, yo soy. No, y sabes, eso te atrasa de entender que el Señor no quiere nada que ver, no tiene nada que ver con las cosas que Él quiere quitar de tu vida. Porque Él te va a separar de eso. Y Él te quiere hacer nuevo. Y entonces, miren que el alma fragmentada se expresa en una mente desordenada. Y esto sí, como desde el 2019 el Señor viene hablándolo a mi vida. Ojo con los pensamientos. Quiero decirte algo. Todos tenemos una voz interna que te habla mientras lavas los platos. ¿Sí lo has escuchado? Sí. No es que usted se esté enloqueciendo, es que esa es tu conciencia. Que cuando esa conciencia está limpia, ¿quién habla allí? El Espíritu Santo. Cristo, sí, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Pero cuando tú estás lleno de la novela y estás lavando el plato, entonces dices, ¿sí ve? A ella, a la novela sí le traen flores, si le tienen empleada y a mí. Entonces llega el esposo, ¿qué quiere? Ah, ya llegó. Pero porque estoy con unos pensamientos todo el rato. Novelísticos. Yo le he dicho a los niños, cuando son niños que me dicen, mamá, no, pastor, es que mi hijo no obedece. Yo voy y le digo, papi, ¿tú has escuchado una voz estos días en tu cabecita? Me dicen, sí, pastora. ¿Y qué te dice esa voz? Y empiezan como que, digo o no digo, digo o no digo. Es que esa voz me dice que no obedezca. Esa voz me dice que mis papás son anticuados. Esa voz me dice que azote la puerta, que no me levante. Y yo siempre les digo, renuncia a esa voz y llama a la voz del Espíritu Santo. Y yo hoy te digo como adulto, así sea una actividad que hago con los niños, revisa cómo piensas. Porque a veces pensamos, a mí nadie me quiere, a mí todos me usan. No sé si a alguien le ha pasado, a mí me ha pasado. A mí la gente me llama cuando me necesita, pero cuando estoy yo en la mala, ¿quién me llama? Esas son voces. Pero cuando yo digo, Señor, todo lo hago por ti y para ti. Y no lo hago para que nadie me deba nada. ¿Sabe qué pasa? Esa voz se calla. Y vuelve el orden de Dios a tu vida. Entonces, familia bella, cuando hay pensamientos desordenados, pensamientos repetitivos, confusión, incredulidad, falta de claridad, eso habla de una mente desordenada. Cuando hay emociones como ansiedad, enojo, tristeza, eso habla de emociones desordenadas. Cuando hay una voluntad débil, que sé que no puedo comer pan y me lo como. ¿Cuántos digan yo, Señor? Sí, Señor. ¿Verdad? Ya parecemos como la propaganda. Sí, Señor. Sí, Señor. Dificultad, mire esta me ha pasado a mí mucho. Dificultad para tomar decisiones. Mi esposo hoy molestándome me dice, ¿qué hacemos con tal cosa? Le dije, no sé. Y me dice, ay, caramba, contigo. Ya le pregunté a ChatGPT por ti y me dijo, no sé. Que él le había preguntado a ChatGPT por mí y le dijo, no sé. Y Daniela me decía, mamá, lo que más nos repites a veces es, no sé. Y a veces, señora. Es una respuesta más válida porque mejor decir. Sí, claro, no sé. Pero muchas veces no sabemos porque también tenemos una voluntad que no está alineada con la voluntad de Dios. ¿Saben? Quizás lo que más anhelo es poder decir, el Señor me ha mostrado esto. Sí sé, porque Él estuvo en el secreto y vi lo que Él quería. Pero a veces digo, Señor, ¿cuánto nos falta crecer para poder responder en momentos puntuales con lo que tú deseas? Porque el no saber es válido y es verdad. Yo prefiero decirle a alguien no sé y ser sincero que decirle sí sé y llevar un poco de gente al despeñadero. Pero también sé que como mamá tengo que saber muchas veces cosas que mis hijos todavía no saben. ¿Sí? Como pastora yo no puedo decirle no sé. O sea, no sé nada. No. Se nos demanda una urgencia por saber. Porque tenemos, los que vamos adelante no vamos adelante porque sabemos más, sino porque llegamos primero a encontrarnos con el Señor y encontramos respuestas en Él. Y sí es válido decir no sé en algún momento, pero no nos podemos quedar en un desorden donde Dios no nos ha ido enseñando el camino, porque Él dice, te haré comprender mi pacto, te enseñaré el camino que debes andar. Y yo digo, Señor,
Faltó orden en tiempo contigo. No sé cuántos lo creen. Como dice el apóstol Gustavo, no hemos caminado y las caminatas son para completar los pasos del día. Entonces, amados, desde el desorden interior, o el desorden interior es el ruido de un alma que no se ha dejado gobernar por el Espíritu Santo. Creo que esta mañana muchos me van a decir, pero díganos algo bueno, pastora, ¿cierto? El antídoto para esto es la gracia. Vuelvo y te lo digo. El antídoto es la gracia. Es el Espíritu Santo que une la mente, las emociones y la voluntad y nos da reposo y claridad. ¿Qué dice Hebreos 9:14? Ya casi vamos terminando. Porque en 8 días vamos a hablar del desorden en la familia y nos vamos a ir metiendo más profundo. Aquí estamos hablando del desorden en nosotros, en cada uno de nosotros. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras para que sirváis. ¿Quién es el único que puede limpiar hoy nuestra conciencia? La sangre de Cristo. Es el único que puede limpiar nuestras conciencias, ¿verdad? La conciencia que está llena de culpa, de confusión, Él la limpia y la reconcilia. Santiago 3:16, yo lo busco, bueno, no sé si Danielito llega primero. Santiago, ¿ya lo tiene? ¿Quién lo puede leer en voz alta? Ahí está. Dice, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Amén. Todo este es el diagnóstico de una generación, porque donde hay envidia, rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Las competencias, las comparaciones, la falta de honra, los celos, el aislamiento, la incapacidad para recibir amor, la dureza, las reacciones desmedidas ante la corrección. Todo esto habla de una vida desordenada. Por eso la gracia viene para restaurar los vínculos desde la humildad, la honra, para que por el amor vuelva a ser la medida de todas las cosas, para que por el amor volvamos a tener la medida de Cristo. El desorden en la vida práctica. Mateo dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Cuando priorizamos cosas antes que el reino, llega el desorden. Cuando las prioridades se pierden, cuando llega el desorden a una familia, y esto lo hablará el pastor de pronto en 8 días más profundo, ya no hay honra entre los esposos, ya no hay honra de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. El desorden también se ve en desorden de tiempo, desorden de finanzas, desorden en la familia, desorden en los ritmos de la vida. Hay desorden cuando no descansamos, hay desorden cuando trabajamos de más, hay desorden cuando comemos en exceso, hay desorden cuando falta comer, porque algunos dejan de comer por hacer cosas. ¿Cuánto les ha pasado? Que pasó el día y usted dice: no comí por estar trabajando. Hay desorden profundos cuando perdemos el eje de nuestra vida. Y entonces las señales son claras: cansancio crónico, sensaciones de vacío, aunque todo parezca que está ordenado. Pero sigue siendo el mismo antídoto. ¿Cuál es el antídoto? La gracia. Poner primero el reino de Dios y reordenar prioridades. Y aprendía de nuestro apóstol Gustavo: la conciencia es el altar del alma. ¿Sí? La conciencia es el altar donde Dios está trabajando, ¿verdad? Pero también veíamos que había una conciencia en el Espíritu. Y este es el espacio donde el Espíritu Santo testifica y para que la gracia pueda gobernar nuestras vidas. Le escuchaba a la pastora Vanessa, que ella es una pastora muy linda de la red, y ella hablaba que el desorden se expresa en muchas vidas con exceso de pasado,
¿A eso cómo le llamamos? ¿Al exceso de pasado? Ansiedad. No, ese es el exceso de futuro. Eso se llama, se me fue la palabra, depresión. Exceso de pasado, depresión. Exceso de futuro, ansiedad. Y exceso de presente, estrés. Antes las enfermedades eran virus y bacterias, y ahora son excesos en la vida de todos. Hay una prédica del apóstol que dice: comer de la gracia me mantiene consciente de Cristo 24/7. Wow, comer de la gracia me mantiene consciente de Cristo 24/7. Entonces, esta mañana veíamos que el desorden comienza en un corazón, no en una casa, ¿verdad? A veces nos preocupamos más por la habitación de los muchachos que cómo está el corazón del muchacho. A veces nos preocupamos más por cómo está la finanza de nuestro esposo y no por el corazón de nuestro esposo. ¿Saben? Yo siento que el desorden es una forma de hoy decirnos: Dios, quiero trabajar en tu corazón. Y dos, veíamos que todo se ordena desde la gracia, porque el Espíritu Santo se mueve sobre el caos. Y como tercer punto, esta mañana vamos a hablar que hemos sido redimidos. Y ahí lo leíamos ahorita en Hebreos, por la sangre del Cordero. ¿Qué es ser redimidos? ¿Alguien lo sabe? No me va a decir que es un grupo musical, no. ¿Qué es redimidos? El apóstol nos dijo en caso cerrado: no pasen tan rápido por la redención. ¿Qué significa que fui redimido? Paso es como, digamos, para poner un ejemplo, cuando, por ejemplo, en el pasado, una persona, una mujer se quedaba sin esposo, Sí. o sea, una viuda, entonces había como un proceso de alguien de la familia que tomaba a esa viuda y la redimía, o sea, como que hacía que ella estuviera cubierta de todas las necesidades, de todo lo que requiere. Yo entiendo la redención como ese estado en el que ya Dios no me mira con mis pecados, con mis faltas, con todo lo que, con mis suciedades, por decirlo de alguna manera, sino que Él ya me mira desde la posición del Hijo, donde ya me ha hermoseado, donde ya me ha limpiado, donde ya me ha purificado. O sea, es como pasar de un estado deplorable, por decirlo de alguna manera, a un estado de perfección. Jessica tomaba un concepto de la redención que era en el antiguo pacto, porque las mujeres, ¿qué les pasaba si no tenían esposo, no tenían padre, no tenían un hijo varón? No valían. No podían comprar, no podían negociar, no podían hacer nada. Cuando la redimía era que les volvía a una posición, les daban una posición otra vez como de cuidado, de protección. O sea que parte, como todo en el antiguo pacto era sombra, es que el Señor nos volvió a comprar para darnos una posición. La redención nos da una posición. Hermanita Judith, ¿tú ibas a decir algo? El micrófono, Mayrita. ¿Cómo les pasó? Los pasos del gimnasio de hoy. Redimidos. Es tan hermoso, pero es una liberación. Estábamos presos, fuimos liberados, fuimos rescatados por un precio muy grande. Amén. La redención es volvernos al lugar de donde Dios siempre nos tuvo. Es como cuando, pensemos en un artículo de valor que alguien por una necesidad lo empeña, lo lleva a un lugar, cuando vuelve y lo compra o lo redimió. ¿Sí? Dios nos redimió cuando nosotros nos vendimos al pecado. Amén. Sí. Para que exista la redención tiene que haber un pago. Alguien pagó. El Señor nos redimió, nos rescató. Pagó con nosotros. ¿Y con qué pagó el Señor por ti? Mira el que está a su lado y dile: tú tienes un alto precio, un alto valor, porque el precio que Dios puso por tu cabeza fue su sangre. Él te dio un valor y te dio un precio. Y entonces la redención
redención no solo borró el pecado, purificó nuestra conciencia y nos liberó del esfuerzo, el que tengo que hacer para experimentar el reposo del orden. Pero entonces ahora hago lo que quiero. ¿Qué es depender de la gracia? ¿Saben que la gracia no funciona en el que no le ha rendido su vida al Señor? Por eso tiene que seguir esforzándose. Miren que al menos en mi casa fue muy lindo ver el tiempo en el que David tiene ese despertar con el Señor, porque antes de decirle David, ve y ora, no, eso era un esfuerzo. Y es más, yo dejé de hacerlo mucho tiempo con mi hijo. Pero el día que él volvió a enamorarse del Señor, él solo iba y oraba, él solo iba y adoraba, él solo iba y leía. Porque cuando la gracia opera en tu vida, ella te ordena de adentro Hacia afuera. hacia afuera. Mira, hija, tan lindo este pasaje en 2 de Corintios. Mayrita. Amén. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 9: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén, bástate en mi gracia. Creo que esa palabra tenemos que llevárnosla hoy en la mente y orar por ella. La gracia, mire, papi, ¿puedes repetir la cita? 2 de Corintios 9. 2 de Corintios 9. Perdón, 2 de Corintios 9, 12, 9. Ahí está. No, Ahí está mi pastor. Ya la puso Danielito. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Ahora eso no quiere decir que ahora me voy a hacer todo lo malo porque para que la gracia aumente, no. Antes la gracia me hace más responsable, familia. Dice Hebreos 10:22. Dice Hebreos 10:22: acerquémonos con corazón sincero. ¿Cómo nos tenemos que acercar? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y purificándonos los corazones de mala conciencia, lavando los cuerpos con agua pura. Creo que esa palabra la podemos leer en todo su contexto en la casa. Pero una conciencia limpia no es una conciencia perfecta, iglesia, pero sí es una conciencia reconciliada. Mire esto tan lindo. La gracia cambia mi conciencia de juez a testigo, a reconocer sin culpa y a obedecer sin miedo, y a rendirnos sin condición. El resultado de todo esto es que escucho a Dios. ¿Saben? Empezaba diciéndoles que Dios habló y vino luz y hubo orden. ¿Se acuerdan que así empezamos? Sí. Y quiero terminar diciéndoles esto. Si nos acercamos con un corazón sincero, con una certidumbre de fe. ¿Qué es certidumbre de fe? Es saber que Él está allí, es saber que Él me abrió camino. Dice la palabra que entremos confiadamente delante de su trono de gracia y de misericordia, ¿verdad? Para hallar. Sí, Él dice que Él abrió el camino y que nos acerquemos confiados, que Él no nos va a destruir, porque la ira de Dios, cuando Él se disgustó por todo el pecado de la humanidad, en Cristo fue solucionada, porque sí tenía alguien que pagar, porque sí tenía alguien que morir, y Cristo tomó el lugar de nosotros. Pero quiero aclarar esto, porque en una de las canciones quedó como: tú tomaste mi cruz, creo que decía la canción. Tomaste tú mi cruz. Y yo dije, ay, a veces entendemos solo eso. La parte de toma tu cruz. Cuando el Señor dice, toma tu cruz y sígueme. Cristo no murió por ti, murió contigo. Y hoy nuestra conciencia tiene que ser limpiada para poder, con un corazón sincero, decirle: Señor, este es el desorden que hoy traigo a tu casa. Porque quiero decirte que ese desorden no lo dejaste en la casa. Ya quisiéramos nosotros tener allí un guarda-desórdenes. Johnny era como remar en dulce de leche. ¿Usted imagina remando en dulce de leche en Arequipe, pues? Una mazamorra. Y a veces uno dice, es que, claro, se unió tu tiniebla,
tu tiniebla, tu desorden, tu desorden, tu desorden, tu desorden, mi desorden. Y si venimos ni siquiera conscientes de que tenemos que ordenarnos, qué difícil es poder subir. Los que hacen ejercicio, imagínate nosotros subir ahorita a la montaña más alta sin preparación, sin la ropa adecuada, sin los zapatos correctos, sin hidratación. Mejor dicho, eso es lo que queremos hacer cuando venimos a la casa, inconscientes de nuestro desorden. Y no le decimos: Señor, aquí estoy con el desorden, pero hoy me lleno de tu gracia, Señor, y quiero que me lo muestres para ordenarme. Voy cerrando. Ya mi conciencia no es juez, es testigo. Reconocer ahora sin culpa nuestros errores, nuestro desorden, y obedecer sin miedo, porque el Señor ya reconcilió todas las cosas. Y rendirnos sin ninguna sensación de condenación, porque Jesús dice hoy otra vez: ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno. Pero Él sí dice: acércate para que te lave, para que te limpie, para que te ordene. Y hoy mi anhelo más grande es que tú y yo podamos salir de este lugar escuchando a Dios. También dice: vete, no lo hagas. Ajá, el arrepentimiento, ¿verdad? Porque cuando escucho a Dios va a venir discernimiento y un actuar coherente. Sé que ordenarnos no va a ser fácil, familia, porque a muchos, por ejemplo el que tiene ahorita unos 40 millones de deuda, pues yo no te puedo decir que mañana ya quedaron ordenadas, pero sí creo, porque lo he visto en mi propia vida, que cuando tomo la decisión de ordenarme en el área financiera, Dios hace cosas, y Él se mueve a favor de sus hijos. Ahora, Él no va a colitar tu irresponsabilidad, pero te va a enseñar a vivir un poco más apretado, te va a alcanzar. Tú dices: no sé cómo, yo antes vivía con tanto y ahora me ajusté y el Señor me hace vivir bien con esto y estoy pagando. Si debes, yo te diría algo: pon la cara, ve donde el que le debes y dile: mira, te puedo pagar así. Quiero traer a memoria la historia de Zaqueo. Es como la historia de nuestra alma. Zaqueo mirando al Señor de lejos, y el Señor le dice: a tu casa me es necesario ir hoy. Y hoy el Señor nos está diciendo a todos: necesito ir a tu casa, necesito que me muestres el desorden. Vamos a abrir el closet, vamos a sacar lo sucio que hay allí. ¿Saben? Dice que de las historias de la palabra que no registra una predicación de Jesús es la historia de Zaqueo. Solo se registra Zaqueo comiendo con Jesús. ¿Usted se imagina que la comida Jesús qué tanto le mostró del reino con solo ser Él? Que Zaqueo se para y dice: esperen, si a alguien robé, quiero devolverle 4 veces lo que le robé. Si a alguien defraudé, ¿verdad? Y dice: y la mitad de mis ganancias hoy las voy a dar a los pobres. Porque Él entendió que había un placer más grande. Hermosa iglesia, ¿qué tal si esta mañana volvemos a decirle: Señor, te quiero dejar entrar en mi casa, te abro mi corazón, quiero edificar correctamente tu casa, que es esta casa acá adentro? Porque ya vi que hay desorden. ¿Cuántos descubrieron desorden en su vida? ¿Sí? Yo también descubrí desorden cuando miraba esto. Hay desorden y no podemos seguir hablando de edificar si primero no ordenamos. Pero quiero que esta mañana te vayas sin culpa. Él no vino a acusarte, Él vino a decirte: estoy aquí para que trabajemos en eso. ¿Saben? Nuestro apóstol nos hizo una demanda y dijo: no le digan a la gente que son amigos de Dios si no hacen la voluntad de Dios. Porque yo puedo venir y decirte: ¿cómo te llamas, princesa? Alejandra. Jesús es tu amigo. Y Alejandra dice: Jesús es mi amigo. Y Jesús me dice a mí: Ingrid, ¿por qué no le dijiste a Alejandra que mi amigo es el que hace mi voluntad? Alejandra se fue con una parte de la verdad. Yo la amo y quiero ser su amigo, pero le faltó una parte. Quiero ordenar su vida, porque ninguno que no sea su Señor puede ser su amigo. No podemos hacer a Cristo menos que un mensajero parece el que nos lleva los domicilios a la casa. Trae lo que quiero, Señor, llévate lo que no quiero.
No, no, no. Él no es nuestro mensajero. Él es nuestro Señor. Yo no sé cuántos le van a decir al Señor, me meto en esta temporada. ¿Sabes? Escribí, o más bien organicé, compilé un manual para que trabajemos por semanas. Y ya está listo el de esta semana, donde vamos a trabajar Hebreos 1 y 2. Y hay partes del libro del apóstol Gustavo. No lo voy a entregar completo el libro porque a veces no valoramos. Tristemente no valoramos. Y yo sé que eso le costó horas de estudio a nuestro apóstol, pero sí he empezado a sacar pedazos del libro. Porque también creo que cuando el libro salga a la venta, sería bonito comprarlo. El apóstol nos lo regaló y me dijo, hija, trabájalo con la iglesia. O sea, no estoy haciendo nada en desorden. Entramos en orden. Es más, el apóstol nos sentó a mi esposo y a mí y dijo, este libro es para que trabajen discipulado en la casa. O sea que vamos a ser coherentes. En ese manualcito de esta semana están partes del libro que enfocan este tema del orden. Lo voy a dar digital, cada uno lo imprime, cada uno le da el valor que quiere darle y lo va a trabajar. Hay unas personas que le han escrito al pastor y otras a mí para poder decir quiero ser discipulada, porque vamos a tener yo no sé, al menos las mujeres vamos a empezar a tener una reunión mensual donde nos vamos a reunir y nos vamos a exponer a la luz de la palabra que hemos trabajado en el mes. Octubre termina con el entender el desorden de nuestro corazón y en 8 días el desorden en nuestra casa. Y sé que Dios va a trabajar mucho, así que ¿qué tal si te pones de pie y vamos juntos a decirle al Señor, aquí estoy, papá? ¿Sabes? Cuando el Señor nos llamó a pastorear esta casa, a mi esposo y a mí, Él le dijo a mi esposo, ¿habrá alguien en Cali que me edifique casa? Y creo que mi esposo pensó en el momento, la iglesia se debe llamar la casa del Padre, porque Él quiere casa. Pero hoy creo que no era solo eso. Era Él diciendo, ¿habrá alguien en este lugar que quiera hacer casa para mí? ¿Sí estamos entendiendo eso? Hemos establecido una palabra que dice, somos una familia que honra la verdad. Y yo le decía a algunos colaboradores, ¿qué sienten que el Señor quiere trabajar con la casa? Y algunos me decían, hay incredulidad. Dios me ha mostrado incredulidad. Otros decían, hay orgullo. Dios necesita trabajar en el orgullo. Otros decían, hay dureza en el corazón. Pero, ¿saben? Así como cuando en la casa las mamás decimos, vamos a ordenar la casa. Y eso es horrible. Qué día tan duro. La casa va a quedar linda. Así que mira con esperanza a tu hermano y dile, ¿sabes? Quiero verte ordenado. Anhelo verte ordenado. Esta casa va a quedar linda para el Señor. Vamos a quedar bellos para Él. Amén. ¿Cuánto lo creen? Señor, en esta mañana presento toda tu casa. Esa casa que somos cada uno de nosotros, piedras vivas, dice tu palabra, Señor, no ladrillos, porque tú no edificas con ladrillos, Señor. Los ladrillos obedecen a una forma, a un color igual, a un manejo del hombre. Y sabes, papá, nos cansamos de querer edificarte casa con ladrillos, porque nunca fue tu deseo. Tú dijiste que tu casa sería una casa de piedras vivas, de piedras labradas por tu propia presencia, piedras que en la casa son forjadas y son traídas y en la congregación son ensambladas para hacer un cuerpo maravilloso. Esta mañana reconocemos, Señor, que hemos edificado tantas cosas en la arena. Hemos querido poner un fundamento que no eras tú, por eso tanto cansancio, por eso tanta frustración. Señor, tú no quieres que tu iglesia sea igual, Señor,
a lo que pasa afuera. Gente llena de ansiedad, de depresión, llena de angustia. Tú quieres que tu pueblo sea un pueblo de paz. Un pueblo, Señor, donde los demás anhelarán venir y beber de lo que hemos bebido nosotros. Tú me mostrabas, Señor, esta mañana mientras oraba, cómo el río de tu Espíritu está para nosotros esta mañana. Como tanta sed que hay en nuestra alma, tú la quieres saciar. Y hoy bebemos del agua de vida, Señor. Y esta mañana, Señor, reconocemos tu perdón, reconocemos tu amor por nosotros, pero también reconocemos, Señor, que entramos en una temporada de ordenar. Por eso no nos vamos a impresionar cuando el Espíritu Santo nos saque cosas que pensábamos que ya no iban más. Dile: Señor, fortaléceme para esta temporada, porque quiero ordenarme, quiero que mi casa te refleje, quiero ser la expresión del Dios vivo que habita la tierra. Porque el orden expresa que gobierna tu vida. Y esto ya no se trata de dejar ganar al esposo, de que gane la esposa, de criar hijos con crianza respetuosa o con varita. Esto se trata de que necesitamos ser gobernados por la vida de Dios. Así que esta mañana toma la mano del que está a tu lado y dile: Señor, fortalécenos. Sé tú, Señor, la gracia que necesitamos hoy para poder avanzar. Salimos de este lugar, Señor, pero no de tu presencia, porque tu presencia va con nosotros. Tu presencia, Señor, nos es suficiente para ir a enfrentar ese desorden. Yo oro, Señor, en esta hora por todo el desorden que está en este lugar, Señor, pero que hoy por tu luz está siendo entendida tu voz y está siendo tu luz vida para llevarse, Señor, toda tiniebla, porque como dice la palabra, la tiniebla no tiene poder y no prevalece delante de la luz. Hoy oro en el nombre de Jesús, proclamando que la tiniebla que ha rodeado tu vida no tiene poder cuando tu vida se abre a la voz y a la luz de Dios. Y hoy oro para que el Señor separe las aguas de las aguas dentro de nosotros, que separe lo oculto de lo que es tuyo, de lo ordenado, Señor, que saque lo que es vergonzoso, Señor, y aún que nos separes de personas que nos llevan a vivir en desorden, porque los desordenados llaman a otros a desorden. Permítenos fortalecernos nosotros para poder ayudar a otros mañana a ordenarse. Que estemos en una temporada en la que cuidemos lo que oímos, lo que vemos, por causa del orden que tú estás haciendo en nosotros, Señor. Bendigo el tiempo de esta casa, Señor, con luz. Y creo, precioso Espíritu Santo, que tú, Señor, estás con nosotros y en nosotros, Jesús. Gracias, Señor. En esta mañana también presento la vida de Viquisita, que sale otra vez para Argentina, Señor. Sabemos que el orden de Dios va contigo, mi Vicky, y que en ese orden queda Doña Amanda, en ese orden queda lo que dejas aquí, que hay una familia que te ama y te levanta hoy en oración, porque en el orden de Dios nunca nos separamos. Simplemente algunos se mueven para cumplir la asignación, y hoy como casa proclamamos que ese orden te alcanza, ese orden te fortalece, ese orden te alinea con recursos necesarios para este tiempo. Damos gracias por la casa que siempre lo recibió allá en Argentina, porque sabíamos que era parte de la oración cuando un hijo saliera de esta casa, que llegara a un lugar donde fuera recibido, donde fuera alineado, donde fuera llevado a más profundidad con el Padre. Y hoy bendigo Misión,
al pastor Mariano y todo lo que está en su administración. Oro por mi Cata, por Johnny, creyendo que Dios todo lo tiene bajo su gobierno, porque ustedes se han sometido a su orden. Por eso en esta mañana proclamamos que el Señor guarda esta salida y que todo lo que dejas aquí, Él mismo lo va a cuidar, porque Él es quien gobierna. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo precioso donde nos permitiste convivir, Señor, y disfrutar de las bondades de tu vida, Señor. Gracias por lo que Viquisita aporta y lo que trajo a la casa. Gracias, Señor, porque deja un aroma de tu Hijo en nosotros. Y anhelamos, Señor, que con cada abrazo ella se lleve también el aroma tuyo, en cada abrazo, en cada gesto, en cada momento, papá. También bendecimos la salida esta semana de Mauro y Ángel a Guatemala, Señor. Creemos, Señor, que ellos no van a paseo, Señor, ellos van a ser entrenados por ti. Y sé que los que salimos a Buenos Aires, los que salimos a Bogotá este mes, a veces pensamos, pero yo solo fui, me senté y oí. Pero sabes, eso fue más que solo sentarte y oír. El Señor empezó a remover cosas que empiezan a hacer eco en toda la casa. Doy gracias a Dios por los que estén dispuestos y por los que se van a disponer mañana. Entregamos este tiempo de estudio de tu palabra, Señor, y de discipulado. Aún te pido, Señor, que nos sigas revelando el diseño de esta temporada, porque tú nos has hablado de un discipulado relacional, de un discipulado donde no vamos a violentar a nadie, sino que vamos a trabajar con cada uno desde donde tú estás trabajando, Señor. Gracias por tu pueblo, gracias por nuestras vidas, gracias, Señor, porque somos uno en ti, porque tú nos guardas, porque tu amor fue derramado en nuestros corazones y por eso podemos amar y por eso podemos salir de este lugar a hacer lo que tú nos llamaste a hacer. Abraza al que está a tu lado antes de salir de este momento. Dale una palabra de oración. Permite que el amor del Padre consuele. Permite que el amor del Padre traiga orden a la mente de alguien, al corazón de alguien. Si tienes una palabra, suéltala esta mañana. Dile, ya no te llamarás más desamparado. Eres amado, eres comprado. Ya no caminas solo, eres alineado a la voz del cielo. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia, papá. Gracias por tu gracia. Gracias por el orden en el que entra, Señor, todo lo que somos y tenemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.